Cordial saludo, tutor y compañeros. Bienvenidos a la materia Sujeto, Comunidad de Interacción Social. Soy Estefanía Burgos y en este episodio hablaremos sobre el peligro de una historia única como factor configurador de subjetividades identidades en su contexto cotidiano en relación a los procesos de interacción. Bueno, esta es una guía de actividades llamado formato de guión para la grabación de podcast. Fase 4 es una reflexión sobre estos temas. Entonces, como primero objetivo general, se logra comprender en las problemáticas y promover diversidades que se encuentren a favor de las diferentes culturas sin escoger raza o tener alguna discriminación, promoviendo el respeto y la igualdad. Asimismo, como sus objetivos específicos, analizar problemáticas relacionadas con la emergencia del sujeto, subjetividad y identidades en sus contextos cotidianos para promover el reconocimiento de las diferencias y diversidades a favor de la cultura de la inclusión. Como les había dicho, el tema central del podcast es peligro de una historia única como factor configurador de subjetividades e identidades en su contexto cotidiano y en relación con los procesos de interacción social. Bueno, como introducción, en este trabajo se va a hablar sobre el peligro de una historia única como un factor configurador de subjetividades e identidades cotidiano y relación con los procesos de interacción social. Adicional a ello, se va a responder unas preguntas de acuerdo a la guía de actividades, donde hablaremos un poco más profundo sobre los peligros que representan las estructuras del poder, como también la importancia de conocer diferentes versiones que las personas nos cuenten, ya que los estereotipos, los prejuicios son muy constantes y la idea es que no siga sucediendo esto con el fin de tener un cambio y empezar desde cada uno de nosotros para empezar a romper cada uno de estos estereotipos y las maneras de pensar de cada una de estas personas. Bueno, como desarrollo del tema, se dará respuesta a unas preguntas planteadas de acuerdo a la guía de actividades. La primera pregunta es, ¿por qué es necesario reconocer el peligro que representa una sola estructura de poder desde el que se enuncien identidades subjetividades desde otros diferentes y convertirlas en una única historia definitiva? Mi respuesta en este caso es, siento que es muy necesario porque la estructura impone una sola versión tanto de las personas como de las culturas, así como el texto no lo demuestra. Por ejemplo, la parte que dice que tener un relato sobre África lo tienen como un continente pobre y violento y atrasado. Y esto hace que las demás personas se limiten y piensen de la misma manera. Y también limita las capacidades de la historia. Nos habla sobre la peligrosa fuerza de los estereotipos porque hace que las personas estén privadas de su dignidad y que no puedan ser diferentes, sino que hace que las presenten como si todos fueran iguales. Además de esto nos cuenta que al parecer, que quien se encarga de contar la historia prácticamente es la persona que define a los otros a su parecer. Y esto hace que las personas no tengan sus propias respuestas, su propio debate. Por esto, por este motivo, es muy importante reconocer el peligro que el poder puede llegar a tener y más si permitimos que sobrepase los límites. En la pregunta 2 dice, ¿cuál es la importancia de validar las historias de vida y las múltiples realidades de los sujetos para hacer frente al problema de los estereotipos, los prejuicios y los lugares únicos de enunciación cuando nombramos a los otros o otras? Como respuesta, siento que es de gran importancia ya que de esta manera se miran las diferentes historias o las diferentes experiencias de vida de cada persona. Esto nos permite romper con una idea de estereotipos que tengamos frente a las personas que nos permiten tener prejuicios, así como lo hizo la autoría cuando escribió los textos africanos. Ella sí comprendió que también ella estaba representada en esto, porque conoció otras realidades de otras familias, por ejemplo la de Fide,
porque hizo que se vieran como personas pobres, así como las diferentes historias que muestran las riquezas de diversidad y humanidad de cada persona. Esto mostró de acuerdo a cómo una persona tiene la perspectiva de otra, habla, pero no por eso significa que así sea. Por esto debemos escuchar antes de juzgar, para así poder ser más empáticos y pensar cada palabra antes de ser mencionada, porque no todas las personas piensan de la misma manera. En la pregunta 3 decía, ¿qué podemos hacer como sujetos para evitar caer en estereotipos que despojen a los o las otros o otras de sus verdaderas identidades y subjetividades, y qué acciones podemos emprender desde nuestra cotidianidad para validarlos y humanizarlos? Como respuesta, pienso que como todo debemos empezar por nosotros mismos, reconociendo que también somos vulnerables, que las personas también pueden tener estereotipos y prejuicios hacia nosotros, es decir, que a nosotros nos puede pasar lo mismo y que no podemos darnos cuenta posiblemente. Pienso que también debemos escuchar antes de juzgar y conocer, como dicen, la otra cara de la moneda, ya que no debemos asumir por otras personas porque una sola historia puede representar una familia entera. También escuchar con mucho respeto, empatía las historias de los demás sin juzgar, promover el diálogo de la igualdad, el respeto mutuo, el promover decir algo que incomode sin lastimar e irrespetar, no hacer parte de ideas que minimicen a las personas o que generalicen, y debatir de una manera argumentada pero siempre respetuosa. Para finalizar, invito a que las personas primero seamos más empáticas. Segundo, no juzguemos sin antes conocer las versiones de los demás. Pensemos que esto les podría pasar a alguien que apreciamos mucho y lo que nos gustaría que nos pasara. Tercero, creemos un cambio empezando por nosotros mismos, respetando las opiniones de los demás, y si algo nos incomoda, decirlo sin herir susceptibilidades o sin irrespetar. Hagamos las cosas como nos gustaría que las hicieran con nuestros seres queridos o incluso con nosotros mismos. Promovamos el respeto y la igualdad. Si algo no compartimos, debatimos, pero siempre con la responsabilidad ante lo que decimos. Muchísimas gracias.